Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Hace poco conocí la historia de Abiram, uno de aquellos hombres cuyo nombre no resalta en los sermones ni es el protagonista de grandes milagros, pero aparece entre los hijos de Eliab en Números 26:9. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Abiram se recordó no por sus triunfos, sino por los momentos de error y aprendizaje en su vida, en un tiempo donde atravesó una crisis que afectó profundamente a su familia, sintiéndose perdido y sin esperanza de restauración. Imagino a Abiram caminando por aquellas tierras, preguntándose cómo era posible que sus decisiones y las de quienes lo rodeaban pudieran dañar tanto a los que más amaba. En soledad, probablemente experimentó ese dolor que tú sientes ahora al ver a tu hijo luchar contra un problema que supera tus fuerzas. Esta historia me hace pensar también en otros hombres secundarios de la Biblia. Onán, hijo de Judá, mencionado brevemente en Génesis 38:9. Onán vivió bajo la sombra de decisiones difíciles, influenciado por circunstancias y silencios familiares que lo marcaron. Así como Onán, hay momentos en la vida de todo hombre en los que nos enfrentamos a dilemas que parecen no tener salida, y sentimos cómo la autoestima se quiebra y la visión de futuro se desvanece. En la Biblia también encontramos a Mefiboset, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, en 2 de Samuel 9:6. He aquí tu siervo. Mefiboset cayó sobre su rostro y se inclinó. Mefiboset vivió años creyendo que no merecía nada bueno, sintiendo la carga de su historia familiar y sus propias limitaciones. Sin embargo, en su humildad y sencillez, fue restaurado y dignificado por la gracia que le fue ofrecida. Lo que veo en la vida de estos hombres secundarios, Abiram, Onán y Mefiboset, es que la Biblia no se enfoca solo en los triunfadores y héroes conocidos, sino también en quienes han equivocado el camino, han caído y han salido adelante desde la fe y la esperanza. Son hombres que, como tú, han atravesado etapas de miedo, duda, pérdida de autoestima, pero que también fueron alcanzados por el amor, la misericordia y el cuidado de Dios. El versículo inicial nos recuerda que los pensamientos de Dios son siempre de paz y de un buen futuro, aunque transitemos tiempos oscuros. La historia de Abiram, como la de tantos hombres de la Biblia que enfrentaron sus propios desafíos familiares, nos enseña que, en medio de la caída, la restauración y el levantamiento siempre son posibles con la mano de Dios, guiando nuestro corazón y renovando nuestra esperanza. De alguna manera, todos conocemos a alguien como Abiram, Onán o Mefiboset. No siempre son los protagonistas de los relatos familiares, ni ocupan los lugares principales en la mesa, pero sus vivencias nos enseñan muchísimo sobre la fragilidad humana y la grandeza de la esperanza. Son hombres que enfrentaron situaciones duras, que sufrieron silencios, que erraron, pero a quienes se les dio la oportunidad de restauración y crecimiento. Déjame contarte la historia de Luis Alberto, un hombre sencillo, trabajador de toda la vida, de esos que se empeñan en sacar adelante la familia aunque no tengan recursos abundantes. Luis Alberto tenía un hijo único, Santiago, por quien daría la vida. Santiago era alegre en la niñez, inquieto, lleno de sueños, pero en la adolescencia empezó a perderse, primero con amistades poco sanas, luego con pequeños secretos que al principio no parecían graves, hasta que un día su vida cambió. El padre lo descubrió envuelto en el mundo de las drogas. Luis Alberto sintió el peso de la culpa, la impotencia de ver cómo los esfuerzos y consejos parecían no tener ningún efecto en Santiago. Se preguntó repetidas veces dónde había fallado. Pasó noches en vela, repasando el pasado, buscando señales, algún momento en el que podría haber dicho o hecho algo diferente. La autoestima como padre se derrumbó. Se sintió incapaz y solo. Es curioso cómo la vida a veces, cuando más nos pesa el corazón, nos lleva a buscar refugio en algo mayor.
Luis Alberto, en medio de la angustia, volvió a la Biblia que tenía olvidada en el cajón de su mesa de noche. Buscando esperanza, abrió en Jeremías 29:11 y encontró el versículo: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Lo leyó y lo releyó muchas veces esa noche. Sintió que aunque su hijo estaba perdido, Dios no había terminado de escribir su historia. Una mañana, después de una discusión difícil con Santiago, Luis Alberto salió a caminar. Paseó largo rato y al regresar, vio a su vecino, don Ernesto, un hombre mayor que llevaba muchos años en la comunidad. Ernesto se le acercó con una serenidad que Luis Alberto necesitaba. Le dijo: «La fe no solo es para los tiempos buenos, es para cuando tu alma se rompe y necesitas que alguien la reconstruya con paciencia. No eres un mal padre, eres un hombre enfrentando una batalla dura». Dios no se equivoca contigo, y tampoco lo ha hecho con tu hijo. Esa frase penetró el corazón de Luis Alberto. Recordó a los hombres de la Biblia que tanto había leído: Abiram y sus luchas, Onán y su silencio, Mefiboset y su desvalorización. Ellos también pasaron por momentos en que la vida parecía haberlos dejado al margen. Entonces, Luis Alberto decidió cambiar el enfoque, dejar de culparse y comenzar a amar a Santiago de una manera nueva, más cercana, sin reproches, pero tampoco sin resignación, con el convencimiento de que Dios podía obrar en ambos. Esa misma visión la encuentro al mirar la Biblia. Dios nunca dejó de interesarse por aquellos que parecían olvidados, secundarios. Lo vemos en Mefiboset, que aunque pensaba que no tenía valor y dudaba de un futuro digno, recibió promesas de restauración. 2 Samuel 9:6 dice: «Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. David no lo ignoró, lo dignificó. No importó la historia, ni las pérdidas. La gracia superó el daño. En un momento de debilidad, Luis Alberto también fue restaurado por palabras sinceras y por la fe, no solo en Dios, sino en que el amor verdadero puede tocar a quienes están más heridos. Por supuesto, el proceso fue largo. Santiago tuvo recaídas. La familia sufrió tensiones, pero el padre se aferró a la promesa divina de esperanza. Y cada vez que flaqueaba volvía el versículo que lo acompañaba: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta experiencia no es única. Hablo como alguien que escucha historias en la comunidad, en la iglesia, en las salas de esperas de los consultorios médicos y de los psicólogos. Padres con lágrimas en los ojos, que sienten que la vida les falló, que la autoestima de años parece desaparecer. Pero Dios, con amor infinito, les recuerda que no son definidos por su circunstancia, sino por la verdad profunda de que son amados y que hay esperanza aunque todavía no puedan verla. Así como aquellos personajes bíblicos secundarios tuvieron su momento de restauración, también lo puedes tener tú. Mefiboset recibió un lugar de honor en la mesa del rey, aunque hasta días antes había vivido en el olvido. 2 Samuel 9:13 dice: Vino Mefiboset, hijo de Jonatán y hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Abiram, aunque su historia está llena de pérdidas, nos enseña que aún en los errores la misericordia de Dios puede iluminar el camino. Onán quedó marcado por sus silencios, pero cada vida sirve como recordatorio de que Dios puede transformar el dolor y la historia familiar. Luis Alberto, tras muchos intentos y tras buscar ayuda profesional, espiritual y comunitaria, pudo ver pequeños cambios en Santiago. No fueron milagros instantáneos, pero cada paso fue una muestra de que Dios escuchaba sus oraciones y reuniones nocturnas.
La autoestima como padre empezó a sanarse a través de la fe y la aceptación de que no todo depende del esfuerzo humano. Existe una obra mayor cuando permitimos a Dios actuar. ¿Sabes? A veces me han preguntado cómo se puede volver a creer en uno mismo cuando todo parece perdido. Cuando el hijo comete errores tras errores y la sociedad señala y juzga. Mi respuesta, basada en la vida de Luis Alberto y en la Biblia, es que uno se reconstruye poco a poco cuando entiende que la gracia de Dios no depende de resultados inmediatos ni de la perfección de los hijos, sino de la perseverancia de amar y confiar. Dios conoce los pensamientos y sentimientos de cada padre y de cada hijo. Si hoy quieres saber por qué se rompió tu autoestima o cómo volver a confiar en el futuro, vuelve a ese versículo y recuerda, tus lágrimas no son invisibles para Dios. No eres invisible para Él. La historia de Abiram, Onán y Mefiboset es también la tuya. Una historia de luchas, silencios, caídas y levantamientos. Una historia que puede terminar en restauración y esperanza. Permíteme contarte, en confianza, que muchos hombres y mujeres que han pasado por esta experiencia guardan ese versículo en el corazón. Cuando el miedo vuelve, cuando la autoestima flaquea, lo repiten en voz alta. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y ese fin, querido hermano, querida hermana, es la restauración, la sanidad, es el regreso de la esperanza perdida. No necesitas cargar solo con el peso de la historia familiar. Así como Luis Alberto pidió ayuda, hablaba con don Ernesto y se acercaba sinceramente a Dios, tú también puedes encontrar un respaldo real y afectuoso. Busca espacios seguros, sin juicios extremos. Conversa, ora y déjate acompañar. Recuerda que los caminos de la fe no son rectos ni rápidos, pero llevan al alivio y a la restauración. Cada día puede ser el primer paso hacia la sanación tuya y la de tu hijo. Y ahora, si este mensaje resuena en tu corazón, quiero pedirte que lo compartas con quienes necesiten palabras y aliento. Alguien más puede estar pasando por la misma prueba, buscando ese versículo, ese relato, esa presencia que reconforta. Tú puedes ser el instrumento de Dios para sacar a alguien del frío y llevarlo al calor de la esperanza y la fe. Porque si algo aprendimos de los personajes secundarios, es que no importa cuán oscuro esté el pasado, nunca es tarde para un comienzo nuevo y para ser dignificado por la gracia de Dios. Esta gracia es para ti, para tus hijos, para tus seres queridos. Sé paciente y perseverante. Tu autoestima está sostenida, no por la mirada ajena, ni por los errores, sino por el amor perfecto y la misericordia que solo Dios puede dar. Toda la vida, sobre todo en momentos difíciles, nos invita a mirar los errores con honestidad, no aquellos errores que se cuentan en voz baja por vergüenza, sino los reales, los que nos marcan y nos enseñan a buscar soluciones diferentes. No somos los primeros ni seremos los últimos en equivocarnos, y mucho menos en enfrentar problemas familiares que nos superan, como ver a un hijo batallando en el mundo de las drogas. El error más grave sería creer que estamos solos en esto, cuando la historia de la humanidad y la Biblia están llenas de corazones dolidos, padres angustiados y caminos de restauración que empiezan justo después de un tropiezo. Luis Alberto, ese padre sencillo, sentía que había fallado. Muchos pueden identificar ese sentimiento, esa carga que se arrastra después de descubrir que la vida de un hijo cambió radicalmente. Lleno de preguntas y culpas, Luis Alberto comenzó por aislarse. Era común verlo mirar por la ventana, repitiendo sus errores en la mente, convencido de que quizá nunca más podría sentirse merecedor de respeto o de paz. La autoestima en estos casos suele caer en picada, tan rápido como los sueños de una familia unida y sana. Así como Luis Alberto, muchos de nosotros pasamos por eso. El error principal no está en equivocarnos, sino en quedarnos varados en la culpa. Esto lo he visto decenas de veces, en hombres y mujeres que piensan que sus fallos definen todo su valor y futuro. En la Biblia hallamos hombres secundarios que vivieron errores profundos, silencios dañinos y también oportunidades de solución y transformación. Simón el Cananeo, por ejemplo, uno de los discípulos menos mencionados, citado en Lucas 6:15, su vida refleja cómo a menudo buscamos soluciones desde el impulso y la desesperación,
usando métodos humanos para resolver lo que solo la paciencia y la fe permiten superar. Simón, llamado celote, representa todo aquel que al ver problemas tan grandes como una adicción en la familia, piensa que reaccionar con fuerza, presión o rigidez es la mejor opción. Sin embargo, la transformación real suele venir de abordar la compasión y acompañar el proceso. Muchos padres, movidos por la desesperación, imponen reglas más duras, buscan controlar cada paso y asfixian sin querer la relación con su hijo. Pero la respuesta suele ser contraria. El amor paciente y la presencia son mucho más poderosos que el rigor y el castigo. Simón, en su celo y activismo, muestra el error de querer cambiar el mundo con la fuerza de sus propias manos, cuando la verdadera solución yace en confiar y actuar con sabiduría. En tiempos modernos, este error lo ve uno reflejado en familias que adoptan la disciplina como única vía. El padre que se aísla, la madre que decide vigilar obsesivamente, todos buscan evitar más sufrimiento sin notar que la proximidad amorosa y el diálogo sincero abren puertas que ningún castigo puede abrir. Otro ejemplo bíblico, Eliab, hermano mayor de David, citado en 1 Samuel 17:13 y 17:28, nos muestra el error de juzgar desde la herida personal. Eliab reprende a David, lo menosprecia y lo ve como una amenaza porque su propio orgullo y sus fracasos le pesan. Es el mismo error que cometemos cuando respondemos a los problemas de nuestros hijos con ira, con palabras duras, convencidos de que así les enseñaremos a ser mejores. Pero la ira como la de Eliab solo construye muros de distancia y soledad. En esa dinámica todos pierden. El padre ve su autoestima desmoronada al reconocerse incapaz de conectar. El hijo interpreta cada palabra como rechazo y cada día se hunde más. ¿Cuántos padres han sentido esa rabia inexplicable? Ese deseo por decir lo primero que pasa por la cabeza en momentos de crisis. El error de Eliab vive en nosotros, cuando en lugar de preguntar qué necesita nuestro hijo, nos adelantamos y suponemos, juzgamos, condenamos. Pero la solución nace en la humildad, reconocer el dolor propio, examinar la propia historia y decidir que el vínculo vale más que ganar una discusión. Recordando la historia de Geasí, el siervo de Eliseo mencionado en 2 de Reyes 5:20, veo otro tipo de error, la deshonestidad y el ocultamiento. Geasí se deja llevar por la codicia, oculta la verdad y termina sufriendo graves consecuencias. En las familias, cuando se enfrenta a la adicción de un hijo, esconder el problema se vuelve tentador, tal vez por miedo al que dirán o por la necesidad de mantener una imagen. Esto lleva a que el sufrimiento se multiplique, porque la adicción florece en lo secreto y la autoestima familiar se deteriora en el silencio. La solución difícil, pero indispensable, es la honestidad radical. Reconocer la crisis, romper el pacto del silencio y buscar ayuda es el primer camino a la sanación real. Geasí es el recordatorio bíblico de que nunca hay solución en ocultar el error. La vergüenza dura más cuando nadie habla y se encierra el dolor. Padres que abren el corazón y piden ayuda, que confiesan la realidad, empiezan el camino a la restauración verdadera. En el monte de Gilboa, Malquisua, hijo de Saúl, mencionado en 1 Samuel 3:1, sufrió por la guerra y los errores ajenos. Muchos hijos y familias actuales padecen no solo por sus decisiones, sino por el ambiente, por la historia familiar arrastrada. El error aquí es centrarse solo en la culpa personal y no mirar el dolor compartido. Muchas familias enfrentan el consumo de drogas desde una perspectiva individual, ignorando el tejido familiar y el ambiente que contribuyó al problema. La solución es mirar integralmente, aceptar que todos son parte del proceso de sanación, reunirse, dialogar, sanar juntos, preguntarse qué heridas compartimos, cómo podemos apoyarnos como familia. El error de aislarse se combate con unión, compasión y trabajo comunitario. En las páginas de Deuteronomio, Tofel es citado como punto de tránsito en el viaje de Israel, Deuteronomio 1:1. No es un protagonista, pero simboliza esos momentos de paso que parecen irrelevantes, pero que resultan vitales. ¿Cuántas veces padres y madres creen que sus pequeños intentos, oraciones, abrazos y gestos cotidianos no valen nada frente a una adicción abrumadora? ¿Cuántos sienten que sus esfuerzos no generan cambio y por tanto desisten?
convencidos de que solo los grandes gestos cuentan. Este es un error silencioso y cruel. La solución está en reconocer el valor de cada acto. Dios hace que los pequeños avances sumen y generen grandes transformaciones. En la familia, la perseverancia humilde, los gestos sencillos, la oración diaria y el abrazo constante pueden ser el fundamento de un proceso de recuperación. En la vida de hombres como Abiram, Números 26:9, Nemuel, Números 26:12, y Mefiboset, Segunda de Samuel 9:6, la Biblia cuenta de luchas, caídas, silencios y eventuales restauraciones. Eran hombres con dificultades, a veces con errores fatales, pero que terminan siendo parte de una historia mayor. He escuchado a padres comparar su vida con la de estos personajes, como si no tuviesen valor o identidad al no ser reconocidos ni por el mundo ni por sí mismos. Hoy, en nuestro contexto, el error es considerar que solo los hijos exitosos, las familias perfectas y las historias de grandes milagros merecen ser contadas. El error es dejar que la autoestima se defina por lo que sale bien, ignorando la dignidad intrínseca que Dios le da a cada persona. La solución está en aceptar el amor sin condiciones, el perdón constante y en reconocer que el proceso, aunque lento y lleno de caídas, está revestido de valor y esperanza. Por supuesto, los problemas de hoy se ven amplificados por las redes sociales, los juicios de la comunidad, la presión de lograr una familia ideal. Padres y madres luchan contra la vergüenza pública y el miedo privado. En ese escenario, el error es abandonar la fe por el miedo al qué dirán. Nada fue más sanador para Luis Alberto que entender que la restauración no necesita aplausos ni validación social, sino valor para seguir, confesar y pedir auxilio. A la luz de estos ejemplos bíblicos y modernos, quiero que recuerdes que ninguno de esos hombres estuvo solo, ni fue olvidado por Dios, aun en sus errores más grandes. La autoestima renace cuando entendemos que no somos definidos ni por los fracasos ni por los éxitos, sino por el amor y la paciencia de Dios en la recuperación y el aprendizaje. Hoy, te invito, si te reconoces en alguna de estas historias o errores, a abrazar la solución interior. Humildad para reconocer la falla, coraje para pedir ayuda, perseverancia para acompañar, honestidad para sanar y fe para esperar los pequeños milagros cotidianos. A veces toma meses, a veces años, pero tu lugar como padre o madre es insustituible, valioso y digno, incluso en la tempestad. No pierdas la batalla de la esperanza. Cada error es herida, pero toda herida puede ser sanada. Haz de los personajes secundarios de la Biblia tu espejo y tu aliento, porque en ellos también floreció la restauración cuando decidieron buscar la solución en Dios, en la comunidad y en el propio corazón. Gracias por permitirme acompañarte en esta reflexión tan sincera sobre la autoestima en Dios, el dolor de los padres y la esperanza que florece incluso en las historias menos visibles de la Biblia. Recordemos juntos que así como muchos hombres secundarios vivieron sus luchas y sus errores, también fueron alcanzados por la gracia, la restauración y la misericordia. Si has sentido que este mensaje habló a tu corazón, te invito a dejar tu comentario abajo. Comparte tu experiencia, tu sentir o tu palabra de ánimo. Somos una comunidad y tu historia puede ser el aliento que otro necesita. Y si este tema te hizo reflexionar, comparte este video con alguien que veas que necesita ayuda espiritual. Tal vez hoy pueda ser el instrumento de esperanza para una vida que atraviesa las mismas luchas. Que Dios te bendiga y te fortalezca siempre en el camino de la fe y la restauración.